El frío no se pegaba a su piel, sino que se colaba directo a sus huesos, una mordida helada que prometía no soltarla. Elena gemía, un sonido gutural que apenas rompía el silencio espeso de la cabaña. Cada aliento una puñalada en sus pulmones febriles. Su cuerpo era un horno, pero las manos de Mateo, pequeñas y tibias, se sentían como brasas extinguiéndose sobre su frente. El sabor de la sangre seca en su boca era tan familiar como el dolor punzante en sus costados. Cerró los ojos, intentando escapar del ardor que le consumía, del eco de disparos que aún resonaban en su mente, de la imagen de su esposo, inerte, desangrándose en el umbral. Pero incluso en el delirio, la presencia diminuta de Mateo era un ancla. Sentía el roce de sus dedos infantiles, el peso de una manta remendada que él arrastraba sobre ella, el susurro constante, casi un rezo: «Yo protejo a mi madre». La voz de su hijo, una melodía ronca por el cansancio, era lo único que la ataba a la realidad, a la necesidad de resistir. Una realidad de noches sin luna, donde los aullidos lejanos de la manada se mezclaban con el crujido de las ramas bajo el peso de la nieve, y el viento, un lobo invisible, arañaba las paredes de su frágil refugio. El miedo era una capa más sobre su piel, gruesa y persistente, un recordatorio de que estaban solos, vulnerables, y que el mundo exterior era una promesa de más pérdida, de más dolor. Mateo se movía con la precisión de un anciano guerrero, sus 5 años olvidados en la urgencia de su misión. Sus pasos eran casi silenciosos sobre el piso de tierra apisonada. Sus ojos, oscuros y alerta, escudriñaban la puerta de ramas entrelazadas y piedras cuidadosamente apiladas. Esa era su fortaleza, su santuario, levantado con una dedicación que asombraría a cualquier adulto. Con un viejo cazo de cobre, se acercó al arroyo helado que serpenteaba cerca de la cabaña. El agua, pura y gélida, le quemaba los dedos, pero la llevó con una solemnidad casi reverente de regreso a su madre. Vertió unas gotas en una taza de madera tallada. Añadió unas hojas de hierbas silvestres que había aprendido a identificar de memoria, y se sentó junto a la cama, esperando el momento justo. Elena, apenas consciente, abrió los labios resecos, y Mateo, con una paciencia infinita, le acercó la taza. Un sorbo. 2. Cada gota era un pequeño milagro, una victoria arrancada a la oscuridad. El recuerdo de los bandidos, de los gritos, de la sangre, era una sombra constante. Habían venido por la madera, por el poco dinero que guardaban, y habían dejado un rastro de destrucción y una herida abierta en sus vidas. Desde entonces, Mateo había asumido su rol. Construyó trampas primitivas, nidos de ramas que se derrumbaban con el menor toque, alarmas hechas de piedrecillas que repicaban al caer. Dormía a intervalos, siempre con un oído atento a los ruidos del bosque, un pequeño palo nudoso en su mano, su única arma. Cada día era una lucha, cada noche una vigilia. La cabaña, que una vez fue el hogar de su felicidad, ahora era una prisión de desesperación y la única esperanza que tenía para su madre. Si esta historia te ha conmovido, si el valor de Mateo te ha llegado al corazón, te invitamos a quedarte. La lealtad, el amor incondicional, a veces nacen en los lugares más inesperados, y estamos a punto de descubrir el giro que el destino le tiene preparado a esta pequeña familia. El sol, una mancha pálida y distante, apenas se atrevía a cruzar el dosel de los árboles, dejando el bosque en una penumbra perpetua. Pero hoy, algo era diferente. Mateo lo sintió. No era el crujido familiar de un conejo, ni el aleteo de un ave. Era un peso en el aire, una vibración subterránea que ponía sus pequeños vellos de punta. Un olor, extraño, profundo, como el musgo mojado y la tormenta que se avecina, pero con un matiz de poder, de antigüedad. Se deslizó hacia la puerta, su vista agudizada por el miedo. El bosque parecía contener la respiración, los árboles erguidos como centinelas silenciosos. El gemido de Elena se hizo más fuerte, un lamento ahogado que se escapaba por las rendijas de la cabaña,
un faro de dolor en la inmensidad del silencio. Más allá de los límites invisibles que Mateo había trazado con su ingenio, el rey Lycan Kyle Nightshade avanzaba. Su figura imponente, de más de 2 metros de altura, se movía con una gracia depredadora entre los árboles. 800 años de existencia le habían enseñado a leer el bosque como si fuera un libro abierto, a sentir las corrientes de energía, a discernir el eco de las vidas. Había estado cazando, siguiendo el rastro de un ciervo legendario, cuando el sonido, ese gemido que no era de animal, lo había detenido en seco. Era un sonido humano, sí, pero impregnado de una resonancia que le era extrañamente familiar. Un destello sutil, casi imperceptible, de lo que los ancianos llamaban el lazo ancestral, una conexión entre almas que trasciende el tiempo y la especie. Era apenas un murmullo en su conciencia, una promesa lejana, pero lo suficientemente potente como para desviar su camino. Kyle, un alfa por naturaleza, acostumbrado a que el mundo se inclinara ante su voluntad, no había dudado. Su poder era un aura palpable, su presencia, un peso que oprimía el aire a su alrededor. Se acercó a la cabaña. Sus pasos, aunque pesados, no hacían el menor ruido. El olor a hierbas medicinales, a sangre seca, a miedo y a algo más, algo puro y resiliente, se hizo más fuerte. Vio las trampas rudimentarias. Una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. La simplicidad de su diseño revelaba una mente astuta, pero la precariedad de los materiales hablaba de desesperación. La luz que se filtraba por las grietas era débil, revelando el interior en sombras. Distinguió la silueta de una mujer, tendida, y un bulto pequeño a su lado. El gemido de Elena era ahora un susurro intermitente, su respiración apenas perceptible. Kyle sintió una punzada, un eco de una soledad antigua que se había adherido a él a lo largo de los siglos. Pero antes de que pudiera dar un paso más, la sombra a un lado de la cama cobró vida. Mateo, con el palo nudoso firmemente apretado en sus manos, se interpuso entre el gigante y su madre. Sus ojos, antes llenos de la desesperación infantil, ardían con una ferocidad inquebrantable, una chispa de fuego en la oscuridad de la cabaña. El Lycan, un ser que inspiraba terror en los corazones de los más valientes guerreros, se encontró con la mirada desafiante de un niño que apenas le llegaba a la cintura. La diferencia de tamaño era abismal, la de poder, inconmensurable, y sin embargo, fue Kyle quien se sintió desarmado. El palo, un simple graveto en las manos de cualquier otro, era en las de Mateo una espada legendaria, un escudo inexpugnable. El silencio se hizo denso, cargado con la tensión de 2 mundos colisionando. La respiración febril de Elena era el único sonido. Mateo no tembló, no parpadeó. Con la voz ronca, pero con una convicción que resonó en el alma milenaria del rey, declaró: «Yo protejo a mi madre». La frase, repetida tantas veces en la soledad de sus noches, ahora era un desafío, una afirmación inquebrantable de lealtad. Kyle, que había presenciado innumerables batallas, había comandado ejércitos y había enfrentado a monstruos, nunca se había encontrado con una fuerza tan pura. Esa lealtad, ese instinto primario de protección, era lo que él valoraba por encima de todo. Era la esencia de su propia especie, magnificada en el corazón de un niño humano. El rey sintió cómo algo dentro de él, algo frío y endurecido por el tiempo, se ablandaba. La arrogancia de su poder, la certeza de su dominio, se desvanecieron. Un eco, lejano y doloroso, de su propia historia resonó en su mente, un recuerdo de promesas rotas y sacrificios inútiles. Ante la mirada inquebrantable de Mateo, Kyle, el rey Lycan, el depredador ancestral, hizo lo que nadie en 800 años hubiera esperado. Lentamente, con una reverencia que desconcertó al propio bosque, se arrodilló. Su imponente figura se encogió, reduciéndose, en un gesto de humildad que era más poderoso que cualquier demostración de fuerza. Sus ojos dorados se encontraron con los oscuros y vigilantes de Mateo. La voz de Kyle, normalmente un trueno que resonaba en las montañas,
Era ahora un susurro, suave, respetuoso, impregnado de una sinceridad que era tan inesperada como su acción. «¿Enséñame cómo?», preguntó, su voz profunda y resonante, pidiendo permiso, pidiendo guía al pequeño guardián, reconociendo en él una sabiduría y un coraje que él mismo, a pesar de sus siglos, quizás había olvidado. La escena quedó suspendida, el tiempo detenido. Un rey Lycan, arrodillado ante un niño humano. La vida de Elena pendía de un hilo, el destino de dos mundos a punto de entrelazarse por un lazo que apenas comenzaba a vibrar. Si te intriga cómo este encuentro transformará a un rey ancestral y a una familia destrozada, no te alejes. La historia de «Yo protejo a mi madre» apenas comienza, y el camino hacia la unión será tan peligroso como inesperado. El calor, una caricia de seda y plumas, la envolvió, pero Elena sentía el frío en el alma. Despertó sobre un lecho tan vasto y mullido que por un momento pensó que flotaba. El techo, alto y abovedado, no era el familiar entramado de ramas y barro, sino una obra de arte, con intrincados relieves dorados que se perdían en la penumbra. Sedas finas cubrían su cuerpo, pero cada fibra lujosa le recordaba la aspereza de sus propias ropas, desgarradas y manchadas de sangre. Era el olor lo que la perturbaba más. No el penetrante aroma a tierra húmeda y pino de su bosque, sino una mezcla extraña de incienso, maderas nobles y un almizcle animal que erizaba los vellos de su nuca. El miedo, una vieja compañía, se aferró a ella, más sutil ahora, pero igual de persistente. Giró la cabeza, su cuerpo aún dolorido, y vio a Mateo. Dormía acurrucado en una cama más pequeña a un lado de la suya, su rostro angelical relajado por primera vez en semanas, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo. Una punzada de alivio la atravesó, tan intensa que casi la hizo llorar. Estaba a salvo. Su hijo estaba a salvo. Pero, ¿a qué costo? El hombre, el gigante de ojos dorados, el rey Lycan Kale Nightshade, había prometido protegerlos. ¿Podría confiar en él? En este mundo que era tan vasto, tan ajeno, tan peligroso, era una omega viuda, rota, con un niño, un humano. ¿Qué lugar tenían en el reino de un rey Lycan? La desconfianza era un muro que había construido con los escombros de su vida, y no estaba dispuesta a derribarlo tan fácilmente. Kyle observaba desde el umbral de la cámara, su imponente figura apenas visible en la penumbra del pasillo. Había ordenado que Elena y Mateo fueran trasladados con el mayor cuidado, que tuvieran las mejores atenciones, los más suaves lechos. La fiebre de Elena había cedido bajo el cuidado de los curanderos de su reino, pero la herida de su corazón, Kyle lo sabía, era más profunda. Sentía su angustia, el eco de su miedo, una vibración casi imperceptible en el aire que le hablaba de su dolor. El lazo ancestral, esa conexión que apenas había percibido en la cabaña, ahora era un tenue hilo de luz que lo atraía. Era sutil, sí, pero innegable. 800 años de soledad le habían enseñado a reconocer la esencia de un alma destinada, y la de Elena, a pesar de su fragilidad, resonaba con la suya. Ver a Mateo dormir, con esa inocencia que el mundo aún no había logrado robarle por completo, le trajo una punzada de algo que no podía nombrar, una calidez desconocida en el vasto desierto de su corazón. El niño, tan valiente, tan feroz en su protección, había desarmado al rey. Kyle se había acostumbrado al poder, a la obediencia, al respeto forzado. Pero Mateo le había enseñado la humildad, le había recordado la lealtad que se gana, no la que se exige. El reino de Kyle era un lugar de reglas ancestrales, de linajes puros, de alfas y lunas nacidos de la misma sangre. Una humana, una viuda, una omega. Esto era un terremoto en los cimientos de su sociedad. Sus consejeros, los ancianos del clan, ya murmuraban. Si sientes la tensión, si te preguntas qué desafíos enfrentará Elena en este nuevo y peligroso mundo, no te desconectes.
El camino de esta inusual familia apenas comienza, y cada paso estará lleno de pruebas. Elena se recuperaba lentamente. Los días se fundían en una rutina de caldos nutritivos, hierbas curativas y el constante cuidado de las sirvientas, que la trataban con una mezcla de reverencia y curiosidad. El castillo era un laberinto de pasillos silenciosos y enormes salones, cada uno más suntuoso que el anterior. Demasiado grande, demasiado silencioso. Extrañaba el sonido del viento a través de los pinos, el crepitar de su pequeña chimenea. Pero el olor a su hogar, aunque lejano, ahora venía de Mateo, quien se aferraba a un pequeño trozo de madera tallado que había encontrado en la cabaña. Kael la visitaba. Al principio, sus visitas eran breves, silenciosas. Se paraba en el umbral, su sombra cubriendo una gran parte de la habitación. Elena sentía el peso de su mirada, intensa, pero no amenazante. Luego, comenzó a sentarse, a hablar, a veces de cosas triviales, a veces de la historia de su reino, de las estrellas, de los árboles que se alzaban majestuosos en las montañas lejanas. Elena, a pesar de su desconfianza, se encontró escuchando, cautivada por su voz profunda, por la sabiduría que emanaba de cada palabra. Pero era la forma en que interactuaba con Mateo lo que la desarmaba. El niño, que al principio se escondía detrás de ella, comenzó a responder a la amabilidad del rey. Kael le traía pequeños objetos de madera tallada, le enseñaba a nombrar las constelaciones a través de las grandes ventanas, incluso jugaba con él en el inmenso jardín, riendo con una ligereza que Elena nunca esperó de un ser tan poderoso y antiguo. El vínculo se manifestaba en momentos inesperados. Una vez, Elena sintió un escalofrío repentino, y Kael, que estaba al otro lado de la habitación, se giró para mirarla, sus ojos dorados fijos en los suyos, como si hubiera sentido la misma punzada. Otra vez, mientras Mateo le contaba a Kael sobre las trampas que había construido, Elena sintió una oleada de orgullo, y Kael sonrió, una sonrisa cálida y genuina, como si hubiera leído sus pensamientos. Eran destellos, chispazos eléctricos que la dejaban sin aliento, una conexión que negaba con su mente, pero sentía con cada fibra de su ser. Mientras tanto, en las sombras del castillo, la semilla de la intriga comenzaba a germinar. Theron, el primer consejero de Kael, un Lycan de linaje antiguo y corazón ambicioso, observaba a la humana con desdén. Una luna humana, una viuda de linaje desconocido. Era una afrenta a la tradición, una mancha en la pureza de la sangre Lycan. Susurros se extendían por los pasillos, las cocinas, los cuarteles. El rey se ha encaprichado. Una humana nunca podrá ser la luna de nuestro reino. Su sangre no es digna. Theron, con su voz suave y persuasiva, alimentaba las dudas, sembraba la discordia. La estabilidad del reino, forjada en siglos de tradición, parecía tambalearse ante la presencia de una simple mujer y su hijo. Pero la amenaza no solo venía de dentro. Una noche, un aura extraña, una energía discordante, se posó sobre el castillo. Kael lo sintió primero, una nota disonante en la armonía de su territorio. Una patrulla de un clan rival, atraída por el inusual flujo de energía que emanaba del lazo ancestral en ciernes, se había acercado demasiado. Los guardias del castillo reaccionaron con rapidez, pero el incidente fue una advertencia. Los gritos en la distancia, los gruñidos de la confrontación, el aullido de batalla. Aunque Elena no vio el enfrentamiento, sintió la vibración de la tierra bajo sus pies, el miedo de Mateo que se aferraba a su vestido, y la ausencia repentina de Kael, que había salido a defender a los suyos. El mundo exterior, ese que había dejado atrás en la cabaña, había venido a buscarla. La seguridad del castillo era una ilusión, y su lugar allí, cada vez más incierto. ¿Podrá Elena, una mujer frágil en un mundo de bestias, encontrar la fuerza para proteger a su hijo y aceptar su destino? Te invitamos a seguir este viaje de peligro y amor, donde cada elección puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
El incidente con la patrulla rival no fue solo una advertencia, fue la chispa que encendió el polvorín. Terón, con el rostro impasible, había usado el suceso para avivar aún más las llamas de la desconfianza entre los consejeros. La presencia de la humana ha atraído esta amenaza. Argumentó con una lógica impecable. Su energía es un faro en la oscuridad, un peligro para todos nosotros. El rey, según Terón, estaba cegado por una emoción efímera, poniendo en riesgo la seguridad de su manada por una debilidad humana. La ambición de Terón era un veneno que corría por sus venas, una sed de poder que se había gestado durante años en las sombras de la corte. Él creía en el linaje, en la sangre pura, en la fuerza bruta como única moneda de cambio. Y Cael, con su reciente desviación, era un obstáculo. El desafío no tardó en llegar. Una reunión del consejo, convocada con urgencia, se convirtió en un teatro de tensiones. Los ojos de Cael, normalmente templados, destellaban con una furia contenida. Terón, con una audacia que sorprendió a algunos, cuestionó abiertamente la sabiduría del rey, incluso insinuó que su juicio se había nublado. Un rey debe ser fuerte, imparcial, inquebrantable, declaró Terón, su voz resonando en el gran salón. Las debilidades humanas no tienen cabida en el trono de los Lycans. La sala se llenó de un silencio tenso, roto solo por el crujir de la madera bajo el peso de los consejeros. El aire vibraba con la amenaza. Cael, con su mirada fija en Terón, sintió el desafío, no solo a su autoridad, sino a su elección, a su naciente esperanza de familia. La amenaza se cernía, un depredador invisible en la opulencia del castillo. No era solo la posición de Helena o el reinado de Cael lo que estaba en juego. Terón, en su afán de desestabilizar, había encontrado el eslabón más vulnerable de esta nueva cadena. Mateo, el niño, la personificación de la pureza y la inocencia, que tanto conmovía a Cael, era también su mayor punto débil. El Lycan ambicioso lo sabía. Una noche, Helena despertó sobresaltada. No fue un ruido lo que la alertó, sino una sensación visceral de peligro, un frío que se coló por debajo de la puerta de su habitación. La cuna de Mateo estaba vacía. El pánico la asaltó, más brutal que cualquier fiebre, que cualquier dolor físico. Un grito ahogado escapó de su garganta y corrió hacia la puerta, su corazón latiendo como un tambor de guerra. El peligro había encontrado su camino al corazón de su pequeño mundo. ¿Logrará Helena, la madre protectora, superar este nuevo obstáculo y salvar a su hijo? ¿O el reino de Cael caerá en manos de la ambición y la tradición? No te pierdas la próxima entrega de esta épica historia. Un grito. No era el suyo, sino un lamento ahogado que se desgarraba desde lo más profundo de su ser. Helena corrió, la oscuridad del pasillo engulléndola, sus pies descalzos sobre la fría piedra. El corazón le golpeaba en las sienes, un tambor de guerra enloquecido. Su mente, una niebla de pánico, solo procesaba una verdad. Mateo no estaba. La cuna vacía, el edredón revuelto, el silencio ensordecedor de la habitación donde solo segundos antes el respirar de su hijo había sido su única melodía. El miedo la inmovilizó por un instante, un terror tan primario, tan visceral, que le cortó el aliento. Luego, la furia, una rabia helada que se encendió en su pecho, purificando el pánico, dándole una dirección. Nadie tocaría a su hijo. El aire del pasillo se sentía diferente, un olor dulzón y metálico, como el de una tormenta que se acerca, pero con un matiz de putrefacción, de intenciones oscuras. Y un susurro, apenas audible, que se filtraba desde un corredor lateral. Voces, rápidas, furtivas, como el roce de serpientes. Helena no lo pensó. Su instinto maternal, más potente que cualquier razonamiento, la impulsó hacia ese sonido. Sus pasos eran silenciosos, a pesar de la urgencia. Cada fibra de su ser estaba tensa, su oído agudizado, sus ojos, acostumbrados a la penumbra del bosque,
Ahora escudriñaban la oscuridad del castillo como si fuera su propio terreno de caza. No era una Lycan, no tenía garras ni colmillos, pero llevaba la ferocidad de una madre. En la oscuridad de un corredor olvidado, dos figuras encapuchadas se movían con rapidez, arrastrando un pequeño bulto. Mateo, su llanto ahogado, apenas un quejido, llegó a los oídos de Elena como una puñalada. El niño estaba amordazado, sus pequeños brazos atados, su rostro pálido y sus ojos, aún los de un niño valiente, llenos de un terror mudo. La visión de su hijo indefenso encendió una llama salvaje en Elena. El dolor y la debilidad de su enfermedad, las noches de vigilia, la desesperación de la cabaña, todo se desvaneció. Solo quedaba la necesidad, la primordial, de proteger a su cría. Los secuestradores eran licántropos, sus cuerpos ágiles y poderosos, aunque vestidos con túnicas discretas. Eran hombres de Theron, su plan ejecutado con precisión: llevarse al niño, exponer la vulnerabilidad del rey, deslegitimar a la humana. Era un golpe maestro, pensado para sembrar el caos y derribar la autoridad de Cael, quien, según ellos, se había desviado de las antiguas tradiciones. Querían que el reino viera a su rey débil, cegado por una mujer que no era de su sangre, incapaz de proteger a su propio clan. Y el niño, un humano, era la prueba perfecta de su error. Si la furia de una madre te conmueve, si el destino de Mateo te tiene en vilo, quédate. Esta historia es un recordatorio de que la fuerza más grande nace del amor más puro. Elena no tenía un plan, solo un impulso. Se lanzó. No hubo gritos, no hubo advertencias. Fue un destello de movimiento, una aparición en la oscuridad. Con una fuerza insospechada, impulsada por una adrenalina pura, atacó al secuestrador más cercano. No tenía armas, pero sus uñas se convirtieron en garras, sus puños en mazos. Golpeó, arañó, mordió. El Lycan, sorprendido por la ferocidad de la pequeña mujer humana, retrocedió, su plan de huida interrumpido. El otro secuestrador, liberado momentáneamente de su carga, desenvainó una daga, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y desprecio. Una humana. ¿Cómo se atrevía? En ese mismo instante, Kill sintió una punzada, un tirón visceral que lo hizo detenerse en medio del gran salón. El lazo ancestral, que hasta entonces había sido un murmullo, ahora rugía en su conciencia, un grito de peligro, de angustia, pero también de una furia inmensa. Era Elena. Y Mateo. Su instinto de alfa, dormido por siglos de soledad, se despertó con una fuerza abrumadora. El peligro que se cernía sobre su luna y su cachorro era una afrenta directa a su ser, a su posición, a su propia existencia. Con un gruñido gutural que resonó por todo el castillo, Cael se transformó. Sus huesos crujieron, su piel se desgarró para dar paso a un pelaje oscuro y brillante. Sus ojos ardieron con una luz dorada y letal. El rey Lycan, el depredador ancestral, había despertado. La visión de Cael transformado, un coloso de músculo y furia, hizo que los conspiradores retrocedieran, sus ojos llenos de un terror helado. No esperaban una reacción tan rápida, tan visceral. No esperaban la manifestación de ese vínculo que parecía unir al rey con la humana. Elena, aún luchando con el primer Lycan, sintió una oleada de poder, una conexión que la envolvió, fortaleciéndola. Era como si la fuerza de Cael se hubiera canalizado a través de ella, dándole la velocidad y la agilidad que nunca supo que poseía. Sus movimientos eran fluidos, precisos, guiados por un instinto que no era solo suyo. Cael se abalanzó sobre los secuestradores con una furia implacable. Sus garras, largas y afiladas, brillaron en la oscuridad. El rugido que escapó de su pecho fue un aviso, una promesa de dolor para cualquiera que osara tocar a su familia. Los Lycans de Theron, acostumbrados a la obediencia y al miedo, se encontraron con una fuerza que superaba cualquier cosa que hubieran anticipado. No era solo un rey que luchaba,
Era un alfa defendiendo a su manada, a su luna, a su cachorro. La batalla fue corta y brutal. Kael no dio cuartel. Cada golpe, cada mordisco, estaba cargado con la ira de siglos, con la furia de un amor recién descubierto que había sido amenazado. El vínculo se manifestó por completo en ese momento. Elena, mientras luchaba con una ferocidad que la sorprendía a sí misma, sintió una explosión de energía en su interior. Sus sentidos se agudizaron, su visión se volvió más nítida, sus músculos se tensaron con una fuerza que no era solo humana. Miró a Kael, y por un instante no vio al temible Lycan, sino el alma de su protector, el reflejo de su propia fuerza. Sus mentes se conectaron, no con palabras, sino con sensaciones. La urgencia de Kael, su amor por Mateo, su determinación inquebrantable. Y Kael, a través de ese mismo vínculo, sintió la pureza del amor maternal de Elena, su coraje, su instinto de proteger. En el fragor de la batalla, mientras los secuestradores caían uno a uno, una imagen ancestral, como un relámpago en la oscuridad, cruzó la mente de Kael. Una profecía olvidada, susurrada en los confines de la historia Lycan. Hablaba de una luna humana, una omega de corazón puro, destinada a un alfa que unificaría clanes y traería una nueva era. Una luna que no sería de sangre Lycan, sino que portaría la esencia misma de la lealtad y el amor incondicional. La imagen de Mateo, el pequeño guerrero con su graveto, y ahora Elena, la madre feroz, se entrelazó con las palabras de la profecía. No era una coincidencia, era el destino. Si te sientes en el filo del asiento, si el misterio de la profecía te atrapa, quédate. El clímax de esta historia se acerca, y con él, la revelación de un amor que desafía todas las expectativas. Los últimos secuestradores, malheridos y aterrorizados, se dispersaron en la oscuridad, huyendo de la furia de Kael. El rey Lycan, regresando lentamente a su forma humana, se acercó a Mateo. El niño, liberado de sus ataduras por Elena, corrió hacia su madre, aferrándose a ella con todas sus fuerzas. Elena lo abrazó, sus lágrimas cayendo sobre su cabello, un alivio tan profundo que la hizo temblar. Luego, levantó la vista hacia Kael. Ya no había desconfianza, solo una profunda gratitud y una conexión innegable que vibraba entre ellos. La profecía, que había sido solo una visión fugaz en la mente de Kael, ahora resonaba con una claridad asombrosa. Elena no era una debilidad, era su fuerza, era la clave para su destino. Kael se arrodilló una vez más, no ante Mateo, sino ante Elena. Sus ojos dorados buscaron los de ella, una pregunta silenciosa, una promesa inquebrantable. «Mi luna», susurró, y la palabra se sintió como un eco de siglos, una verdad que finalmente había encontrado su voz. Elena, con Mateo aún aferrado a ella, entendió. La bestia, el rey, el protector, le había entregado su corazón. Y ella, la omega viuda, la humana, sintió que su propio corazón, roto por la tragedia, comenzaba a sanar. No había palabras, solo la resonancia de dos almas destinadas a unirse. La conspiración de los consejeros había fallado, pero había logrado algo mucho más grande. Había desvelado la verdad. Kael, con la lealtad feroz de Mateo y la sabiduría innata de Elena, enfrentó a sus oponentes. Los consejeros, que antes habían murmurado y sembrado la discordia, ahora estaban en silencio, testigos del poder del rey y de la fuerza del vínculo. Terón, su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo, fue el primero en ceder. La demostración de fuerza de Kael, la revelación de la profecía, la innegable conexión con Elena. Todo había sido demasiado. El rey no necesitó gritar. Su presencia, su autoridad, su amor por su nueva familia, eran argumentos irrefutables. La verdadera fuerza de un rey, Kael les demostró, no residía en la sangre pura, ni en la tradición ciega, sino en la capacidad de amar y proteger a su manada, sin importar su origen. El reino, que había estado al borde del caos, ahora observaba. Los murmullos de desconfianza se transformaron en asombro.
luego en aceptación. La luna humana, la protectora de su hijo, la que había encendido la llama en el corazón de su rey, había demostrado su valía en el campo de batalla. La unión de Kael y Helena no fue solo un matrimonio, fue la culminación de una profecía, la promesa de una nueva era. El castillo, antes un laberinto de soledad para Kael, ahora resonaba con la vida, con el amor, con la risa de un niño, y Mateo, el pequeño guerrero que había protegido a su madre con un graveto, ahora tenía un padre, un rey, digno de su lealtad. La historia de «Yo protejo a mi madre» se convirtió en una leyenda. Se contó en las hogueras, se susurró en los pasillos del castillo, se transmitió de generación en generación. Demostró que el amor más puro y la protección más feroz pueden nacer en los corazones más pequeños, enseñando incluso a un rey ancestral el verdadero significado de la familia y el destino. La reina Luna, Helena, trajo consigo no solo el amor de Kael, sino también una nueva perspectiva, una armonía entre humanos y Lycans que se creía imposible. Y Mateo, el joven príncipe, creció bajo la protección y el amor de sus padres, un símbolo viviente de la esperanza y la unión. El reino prosperó, y la leyenda de la luna humana y el rey Lycan, que se arrodilló ante un niño, se grabó para siempre en el corazón de su gente. Si te ha conmovido esta historia de amor, coraje y lealtad inquebrantable, no olvides compartirla. Descubre cómo las historias más inesperadas pueden cambiar el mundo. La paz era frágil, como el cristal al borde de un abismo. Aunque Theron y sus conspiradores habían sido silenciados, algunos desterrados, otros encerrados en las mazmorras más profundas del castillo, las sombras del resentimiento no se disipaban tan fácilmente. El recuerdo del secuestro de Mateo seguía vivo, un nudo frío en el estómago de Helena, una cicatriz invisible en el alma de Kael. La aceptación del reino había sido un proceso lento, lleno de miradas escrutadoras y susurros que se apagaban al pasar. Los más ancianos del clan, los guardianes de las tradiciones, aún veían a Helena como una anomalía, un factor desestabilizador en la pureza de su linaje. Helena lo sentía. Cada vez que caminaba por los vastos salones, sentía el peso de los ojos sobre ella, el juicio silencioso, la desconfianza arraigada. No era el miedo de antes, el miedo a la muerte, sino un miedo más sutil, el miedo a no ser suficiente, a no pertenecer, a que su presencia, a pesar de la profecía, terminara por dividir el reino que Kael tanto amaba. Su corazón, aunque sanando gracias al amor de Kael y la alegría de Mateo, aún llevaba las huellas de su pasado. Era una humana en un mundo de bestias, una omega viuda con las manos manchadas de tierra, no una reina de sangre noble. Las finas sedas del castillo se sentían como cadenas, los lujos como recordatorios de la vida sencilla y dura que había dejado atrás. Kael, con la sabiduría de sus siglos, percibía el malestar de Helena. El vínculo, ahora un río caudaloso que corría entre ellos, le permitía sentir sus emociones como si fueran las suyas propias. La incertidumbre, la vulnerabilidad, la persistente tristeza que a veces empañaba sus ojos. Su frustración era palpable. Había derrotado a sus enemigos, había demostrado el poder de su elección, había silenciado a los murmuradores, pero no podía borrar el dolor de Helena, ni la pesada carga de la historia de su reino. Él, el rey invencible, se sentía impotente ante la fragilidad de su luna. Quería gritar al mundo que ella era su destino, su corazón, su todo, pero las palabras, por poderosas que fueran, no podían sanar las heridas del alma. Mateo, ajeno a las complejidades políticas y las cargas emocionales de los adultos, florecía. El castillo, que antes había sido un lugar de miedo, ahora era su hogar. Kael se había convertido en la figura paterna que tanto le hacía falta, un gigante protector que lo escuchaba con paciencia infinita y le enseñaba sobre el bosque, sobre las estrellas, sobre la lealtad. El niño,
que antes había llevado la seriedad de un veterano, ahora reía, jugaba, exploraba los rincones secretos del castillo con una curiosidad insaciable. Su risa era una melodía que llenaba los vastos salones, un bálsamo para las almas atribuladas de Elena y Kael. Si la complejidad de las emociones humanas y sobrenaturales te atrapa, si te preguntas cómo Elena y Kael navegarán este camino incierto, no te alejes. La historia de Yo protejo a mi madre es un viaje de crecimiento, amor y la lucha por un lugar en el mundo. Una tarde, mientras Kael entrenaba a Mateo en el patio del castillo, enseñándole a lanzar pequeñas piedras con precisión, un grupo de Lycans jóvenes se acercó. Eran los hijos de los consejeros, los mismos que habían cuestionado la elección del rey. Sus miradas eran una mezcla de curiosidad y desdén, sus voces, bajas y llenas de un sarcasmo apenas disimulado. «Mira, el rey juega con el cachorro humano», dijo uno, su voz impregnada de burla. «Pronto lo entrenará para cazar mariposas, supongo». Otro rió, un sonido áspero que hizo que Mateo se encogiera ligeramente. Kael se detuvo, su cuerpo tenso, sus ojos dorados fijos en los jóvenes. El vínculo con Elena le permitió sentir la punzada de humillación que atravesó su corazón. Mateo, aunque no entendía las palabras, sentía la tensión en el aire, la energía negativa que emanaba de los otros Lycans. Se aferró a la pierna de Kael, su pequeño rostro arrugado por la confusión. Kael, con un gruñido bajo que resonó en el patio, se movió para proteger a Mateo, su postura imponente, su aura de alfa palpable. Los jóvenes retrocedieron, el miedo apoderándose de su burla. Elena, que había estado observando desde un balcón, sintió la humillación de Mateo como si fuera propia. Bajó corriendo, su corazón latiendo con una furia renovada. Al llegar al patio, se interpuso entre los jóvenes Lycans y su familia. No era una guerrera, pero sus ojos, fijos en los agresores, ardían con una ferocidad que los hizo dudar. «Dejen a mi hijo en paz», dijo, su voz firme, aunque temblaba ligeramente. Su valor no se mide por su sangre, sino por su corazón. Los jóvenes, sorprendidos por su audacia, se quedaron en silencio. La intervención de Elena había sido inesperada. Una declaración de su propia fuerza, su propio lugar. Esa noche, Kael y Elena hablaron. No con las palabras formales de un rey y una reina, sino con la intimidad de dos almas unidas. Elena le confió sus miedos, sus dudas sobre su papel en su mundo, la constante sensación de ser una extraña. Kael la escuchó, su gran mano cubriendo la suya, sus ojos llenos de una ternura que solo ella podía ver. «Tú eres mi luna», le dijo, su voz profunda y resonante. «No por tu sangre, sino por tu espíritu, por tu fuerza, por tu amor por Mateo. Eres la luna que este reino necesita, la que puede unificar lo que otros han dividido». Sus palabras fueron un bálsamo para su alma herida. El vínculo se fortaleció, entrelazando sus esperanzas y sus miedos. Si te sientes conmovido por esta conexión inquebrantable, si te preguntas cómo Elena y Kael superarán la resistencia y construirán un reino de amor y aceptación, te invitamos a seguir este emocionante viaje. Pero los desafíos no tardaron en reaparecer. La resistencia, aunque silenciada, no estaba muerta. Theron, desde su celda, seguía moviendo hilos invisibles, alimentando las dudas de los descontentos. Los rumores sobre Elena y Mateo comenzaron a extenderse más allá de las paredes del castillo, llegando a los oídos de otros clanes Lycans, algunos de ellos rivales ancestrales del reino de Kael. La idea de una luna humana y de un rey que se debilitaba por ella era un caldo de cultivo para la discordia. El delicado equilibrio de poder entre los clanes comenzó a tambalearse. Un día, llegó un mensaje al castillo. Una invitación. No, una demanda. Un antiguo ritual de los clanes, una prueba de fuerza que se realizaba cada pocos años, se llevaría a cabo en la frontera entre los territorios de Kael y un clan vecino, conocido por su belicosidad y su desprecio por los débiles. Era una trampa,
Kael lo sabía. Una oportunidad para los clanes rivales de desafiar su autoridad, de poner a prueba la fuerza de su reino y, lo más importante, de humillarlo públicamente por su elección de una luna humana. Si Kael se negaba, se le consideraría cobarde y su reino sería visto como débil. Si aceptaba, se arriesgaba a una confrontación directa que podría llevar a una guerra abierta. La tensión en el castillo era palpable. Los consejeros leales a Kael, aunque preocupados, le aconsejaron que aceptara. «No podemos mostrar debilidad, mi rey», dijo uno, su voz grave. «Nuestro honor está en juego». Helena, que escuchaba en silencio, sentía la pesada carga de la decisión. Sabía que su presencia era la razón de este desafío, que su humanidad era el arma que sus enemigos usaban contra Kael. Sintió el peso de la culpa, una sensación que la oprimía. ¿Sería ella la causa de la caída del reino que Kael había protegido por siglos? Su corazón se encogió. Kael la miró, sus ojos dorados fijos en los de ella. El vínculo se encendió, y Helena sintió la determinación inquebrantable de Kael, su amor por ella y por Mateo, su lealtad a su reino. Pero también sintió una duda, un miedo sutil que Kael se esforzaba por ocultar. No era miedo por su propia vida, sino por la de ellos. Si algo le sucedía en la prueba de fuerza, Helena y Mateo quedarían a merced de un reino dividido y de clanes rivales que no tendrían piedad. Era una elección imposible: proteger a su reino o proteger a su familia. ¿Qué decisión tomará Kael? ¿Cómo enfrentará este desafío que amenaza con destruir todo lo que ha construido? El destino del reino y el futuro de su nueva familia pende de un hilo. No te pierdas el siguiente capítulo de esta emocionante saga. La elección pesaba sobre Kael como una montaña, el honor de su reino contra la seguridad de su familia. El desafío no era solo una prueba de fuerza física, sino una batalla por la legitimidad de su trono y la validez de su amor. Los rumores se habían extendido, venenosos, como una enfermedad que carcomía la lealtad. La luna humana era el punto débil que sus enemigos explotaban sin piedad. No podía negarse. Una negativa sería vista como cobardía, una invitación a que otros clanes se abalanzaran sobre su territorio, sobre su gente, sobre Helena y Mateo. Pero si aceptaba, los ponía en un peligro directo. El ambiente en el castillo era tenso, pesado con la expectación. Los preparativos para el viaje a la frontera se sucedían con una eficiencia silenciosa. Kael se movía como una sombra. Su rostro, normalmente un libro abierto solo para Helena, ahora era una máscara de determinación. Helena lo observaba desde la distancia, su corazón apretado por una angustia que no la abandonaba. El vínculo, aunque fuerte, ahora resonaba con la furia contenida de Kael, con su resolución, pero también con el sutil temblor de la preocupación por ella y por Mateo. Sentía la culpa arder en su pecho. Ella era la causa de esto. Si no hubiera llegado a su vida, Kael no enfrentaría este dilema. Kael se despidió de Mateo con una ternura inusual. Se arrodilló, su enorme mano acariciando el cabello del niño. «Serás el protector de tu madre mientras no estoy», le dijo, su voz grave, pero llena de una profunda confianza. Mateo asintió, sus ojos oscuros, llenos de una seriedad que recordaba al Kael de los viejos tiempos. El rey se puso de pie, sus ojos dorados encontrando los de Helena. No hubo palabras, solo una mirada que lo decía todo. Amor, promesa, y una despedida que podría ser la última. Si te sientes al borde del abismo con esta decisión, si la tensión te tiene en vilo, quédate. El destino de Kael, de Helena y de Mateo está a punto de decidirse. El viaje fue largo y silencioso. Kael, a caballo, lideraba a su grupo de guerreros de élite. La tensión crecía con cada legua, cada árbol que dejaban atrás. La frontera era un lugar desolado, un claro entre dos densos bosques, marcado por un círculo de piedras ancestrales. Allí los esperaban. El clan de los Garra de Hierro, conocidos por su brutalidad,
y el clan de los Aullido Nocturno, famosos por su astucia, y otros, lícans de clanes menores, todos reunidos para presenciar la caída del rey que había osado amar a una humana. El aire estaba cargado de un olor a desafío, a hostilidad, a la promesa inminente de sangre. El líder de los Garra de Hierro, un lycan corpulento con cicatrices que adornaban su rostro, se adelantó. Sus ojos, llenos de desprecio, se fijaron en Kael. «Así que el rey Kael ha traído a su compañía», gruñó, su voz áspera como la grava. «Pensé que los lycans habían olvidado la debilidad humana». Kael no respondió con palabras. Su mirada, gélida y letal, bastó para silenciar al provocador. El líder de los Aullido Nocturno, un lycan delgado y astuto, sonrió con una mueca burlona. «La prueba es simple, Kael», dijo. «Un combate, sin armas, sin magia, solo la fuerza de la bestia, 1 contra 1, hasta que uno se rinda o caiga». Kael aceptó. El silencio se hizo denso. La batalla comenzó. Fue un torbellino de garras y colmillos, de gruñidos y rugidos. Kael, en su forma lycan, era una fuerza de la naturaleza. Sus movimientos eran fluidos, poderosos, cada golpe una declaración de siglos de experiencia. Pero sus oponentes eran jóvenes, furiosos, y se turnaban, atacando en oleadas, tratando de agotar al rey. El lazo con Helena le daba fuerza, un propósito, pero también era una distracción, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Cada golpe que recibía, cada herida, resonaba en su alma, un eco del peligro que los amenazaba. Mientras tanto, en el castillo, Helena no podía dormir. La cama, antes un refugio, ahora era un nido de ansiedad. El vínculo con Kael era un fuego intermitente, una conexión que la quemaba con su dolor, su ira, su determinación. Podía sentir el impacto de cada golpe, la tensión de sus músculos, el sabor metálico de la sangre. Era como si su propia carne estuviera siendo desgarrada. Mateo, sintiendo la angustia de su madre, se despertó y se acurrucó a su lado, sus pequeños brazos rodeando su cintura. «Yo protejo a mi madre», susurró, y la frase, antes un consuelo para Helena, ahora era una promesa compartida. Si la intensidad de esta batalla te mantiene al borde del asiento, si sientes la conexión entre Kael y Helena a través de la distancia, no te pierdas lo que el destino les depara. El combate se prolongó durante horas, una danza brutal de fuerza y resistencia. Kael, a pesar de su inmensa fortaleza, sentía el peso de los siglos, el cansancio acumulado de una batalla tras otra. Sus oponentes, jóvenes y llenos de una rabia ciega, lo presionaban, sus ataques implacables. Theron, el consejero desterrado, no estaba allí físicamente, pero su sombra se cernía sobre el campo de batalla, alimentando la hostilidad, el deseo de ver a Kael caer. Los otros clanes observaban, sus rostros impasibles, esperando el momento de la debilidad. En el castillo, Helena se levantó. Ya no podía soportar la pasividad. El vínculo con Kael era un grito silencioso, una súplica de apoyo. No podía luchar junto a él, pero podía enviar su fuerza, su amor. Se sentó en el suelo, Mateo acurrucado a su lado, y cerró los ojos. Se concentró. Visualizó a Kael, fuerte, invencible, rodeado por la luz de su amor, la protección de su familia. No era magia, no en el sentido tradicional. Era la fuerza del vínculo, la conexión del alma, la energía pura del amor. Mateo, sintiendo la intensidad de su madre, imitó su postura, sus pequeños ojos cerrados, sus manos apretadas. En el campo de batalla, Kael sintió una oleada de energía. No era una fuerza física, sino un calor que se extendía desde su corazón, purificando su fatiga, renovando su determinación. Era Helena y Mateo. El vínculo se encendió con una fuerza inquebrantable, una explosión de luz que solo él podía percibir. La profecía, que había sido una visión borrosa, ahora se reveló en su mente con una claridad cegadora. La luna humana,
el alfa destinado a unificar. No era solo su poder lo que lo hacía rey, sino su capacidad de amar, de proteger, de confiar en la fuerza de su familia. Con una fuerza renovada, Kael se abalanzó sobre sus oponentes. Su rugido fue un trueno que resonó en el valle, una declaración de su resiliencia, de su amor. Los Lycans, sorprendidos por esta repentina oleada de poder, retrocedieron. Kael no solo luchaba con sus garras y colmillos, sino con el amor de su luna, con la promesa que le había hecho a su hijo. Cada golpe era una declaración, cada movimiento una afirmación de su destino. La batalla se inclinó, lenta pero inexorablemente, a su favor. Si te sientes conmovido por esta manifestación de amor y poder, si te preguntas cómo se resolverá este épico enfrentamiento, no te pierdas el final de esta historia. Los líderes de los clanes rivales observaron la transformación de Kael. No solo su poder físico, sino la furia controlada, la determinación inquebrantable que irradiaba de él. Habían subestimado la fuerza del vínculo, la lealtad que inspiraba. El Lycan de los Garra de Hierro, el último en pie, se tambaleó, sus ojos llenos de una mezcla de respeto y miedo. Kael no lo mató. Se detuvo, su mirada fija en él. Su mensaje claro: el rey había ganado. El honor de su reino había sido restaurado. La resolución no fue solo una victoria en el campo de batalla, sino una victoria de los corazones. Kael, regresando a su forma humana, se puso de pie, su cuerpo magullado pero su espíritu inquebrantable. «He luchado por mi reino», dijo, su voz resonando en el silencio. «Pero también he luchado por mi familia, por mi luna, Helena, por mi hijo, Mateo. Ellos son mi fuerza, no mi debilidad. Y quien ose amenazarlos, amenazará a todo mi reino». Su declaración fue un desafío, pero también una invitación a un nuevo camino, donde el amor y la lealtad trascendieran la sangre y la tradición. Los líderes de los clanes rivales, después de un momento de tensa deliberación, se inclinaron. No fue una sumisión forzada, sino un reconocimiento. La fuerza de Kael era innegable, pero su corazón, su amor por Helena y Mateo, había demostrado ser aún más poderoso. Había unificado los clanes, no con la fuerza bruta, sino con el poder de un amor que desafiaba todas las expectativas. El reino de Kael, antes dividido por la duda y la intriga, ahora estaba más fuerte que nunca. Y en su corazón, el vínculo con Helena y Mateo brillaba con la intensidad de una estrella. Si te ha emocionado esta historia de amor, sacrificio y la victoria del espíritu, te invitamos a compartirla. Descubre cómo el amor verdadero puede cambiar no solo vidas, sino reinos enteros. La mañana que siguió a la prueba de fuerza fue diferente. Un silencio cargado, no de hostilidad, sino de reverencia, se había posado sobre la frontera. Los líderes de los clanes, antes arrogantes, ahora se movían con una cautela respetuosa, sus miradas buscando la de Kael. Él, magullado pero erguido, irradiaba una autoridad inquebrantable. Había demostrado su poder, no solo con la fuerza de sus garras, sino con la solidez de su compromiso. Los ecos de su declaración, que su familia era su fuerza, resonaban en el aire, una verdad que había calado hondo. El regreso al castillo fue un desfile. Los guardias, los sirvientes, los consejeros leales, todos esperaban. Helena y Mateo estaban en el patio principal, la angustia de las últimas horas grabada en sus rostros. Cuando Kael apareció en el horizonte, montando su lobo de guerra, el alivio inundó a Helena, tan vasto que le robó el aliento. Sus ojos se encontraron, y el vínculo vibró con una intensidad que casi la derribó. Amor, alivio, victoria. En ese instante, supo que el reino había aceptado su destino, que ella había encontrado su lugar. Kael desmontó con una agilidad sorprendente para su tamaño, su mirada fija en Helena. Se acercó a ella, sus ojos dorados, llenos de una promesa silenciosa. No hubo necesidad de palabras, solo un toque, su gran mano cálida y reconfortante en su mejilla. Mateo, corriendo hacia Kael,
Se aferró a su pierna. Su pequeño cuerpo temblaba con la emoción contenida. Kael lo levantó en sus brazos. Su rostro, antes tenso por la batalla, se suavizó con una ternura infinita. La familia, reunida, era un faro de esperanza en el centro del patio, una imagen que los Lycans del reino observarían y recordarían por siglos. Si la emoción de este reencuentro te conmueve, si sientes la culminación de un viaje épico, sigue con nosotros hasta el final. La historia de Yo protejo a mi madre está a punto de concluir, dejando una huella imborrable en el corazón. La resolución definitiva llegó en una ceremonia de consejo sin precedentes. Todos los líderes de los clanes, incluso aquellos que antes habían sido reticentes, se reunieron en el gran salón del trono. Kael se sentó en su imponente asiento, Helena a su lado, su presencia tranquila pero firme. Mateo estaba sentado a los pies de Kael, un pequeño príncipe observando el mundo que sus padres estaban forjando. Kael habló, su voz profunda y resonante, no de victoria, sino de unión. El tiempo de las viejas divisiones ha terminado, declaró. La fuerza de un reino no reside solo en la sangre, sino en el corazón, en la lealtad, en el amor. Y mi luna, Helena, ha demostrado tener estas cualidades en abundancia. Luego, Kael se dirigió a Helena, sus ojos brillando con una luz dorada y profunda. Helena, luna de mi corazón, reina de mi reino, comenzó, y la formalidad de sus palabras se suavizó con la calidez de su mirada. Te pido que tomes tu lugar legítimo a mi lado, que guíes a nuestro pueblo con tu sabiduría, tu compasión y tu fuerza inquebrantable. Juntos, construiremos un futuro donde todos, sin importar su origen, encuentren un hogar y protección. La sala contuvo el aliento. Era una propuesta de matrimonio, sí, pero también una declaración de principios, una promesa de una nueva era. Helena, con lágrimas de emoción en los ojos, asintió. No era solo por amor a Kael, sino por la promesa de un futuro para Mateo, por la oportunidad de construir un mundo mejor. Su voz, aunque suave, resonó con una determinación que llenó el salón. Acepto, mi rey, dijo, y la palabra rey se sintió natural en sus labios, el eco de su propio destino. Juntos, construiremos ese futuro. La sala estalló en aplausos, no solo de los aliados de Kael, sino de los líderes de los clanes que finalmente habían comprendido la magnitud de lo que presenciaban. La boda real fue un evento que el reino nunca olvidaría. El castillo se engalanó con flores silvestres y estandartes. La música llenó los patios, y el aroma a banquetes se extendió por kilómetros. Helena, vestida con un vestido de seda blanca que caía como una cascada, su cabello castaño adornado con perlas y flores, caminó hacia Kael. Él la esperaba en el altar, su figura imponente en sus galas reales, sus ojos dorados fijos en ella. Una promesa de una eternidad juntos, la unión de una luna humana y un rey Lycan. Una vez impensable, ahora era una realidad, un símbolo de la esperanza y la integración. Si te emociona ver cómo el amor triunfa sobre la tradición y la adversidad, si la historia de Helena y Kael te ha conmovido, aún queda el epílogo. La vida en el reino cambió. Helena, como reina luna, no solo trajo amor y calidez al corazón de Kael, sino también una nueva perspectiva al consejo. Su sabiduría innata, forjada en la adversidad, le permitió ver más allá de las antiguas rivalidades y tradiciones. Implementó programas para ayudar a los humanos que vivían en los límites del territorio Lycan, fomentando la cooperación y el entendimiento mutuo. El lazo entre Kael y Helena se fortaleció con cada día. Su conexión se hizo más profunda, sus mentes y corazones entrelazados en una armonía perfecta. Kael, con Helena a su lado, se convirtió en un rey aún más justo y compasivo, su fuerza templada por el amor. Mateo, ahora el joven príncipe, encontró su lugar en este nuevo mundo. No era un Lycan de sangre, pero era el hijo de la reina Luna y del rey Alfa.
el símbolo viviente de la unión de dos mundos. Kael lo educó, le enseñó las artes de la estrategia y el gobierno, pero también la importancia de la compasión y la lealtad, valores que el niño ya conocía en su propio corazón. Mateo, el pequeño guerrero que había protegido a su madre con un graveto, creció para convertirse en un líder respetado, un puente entre las especies, un testimonio del amor que había unido a sus padres. Terón y los conspiradores fueron olvidados. Sus intrigas se disolvieron en las brumas de la historia. El reino de Kael floreció, un ejemplo de cómo la fuerza verdadera no reside en la exclusividad, sino en la inclusión, en la aceptación de la diversidad. La leyenda de Yo protejo a mi madre se contó y recontó, no solo en el reino Lycan, sino también entre los clanes humanos vecinos, un recordatorio de que los actos de valentía más grandes pueden nacer de los corazones más puros. Se convirtió en una historia de amor, de coraje, de la inesperada familia que un rey ancestral encontró gracias a un niño de 5 años y a la mujer que protegió con tanta ferocidad. Los años pasaron, trayendo consigo nuevas alegrías y nuevos desafíos, pero la base de amor y lealtad que Kael y Helena habían construido resistió todas las tormentas. Juntos, observaron a Mateo crecer, fuerte y sabio, un digno heredero de su legado. Las noches en el castillo, antes frías y solitarias, ahora estaban llenas de risas, de calor, de la presencia reconfortante de la familia. El destino había tejido un tapiz inusual, uniendo a un rey de 800 años con una omega humana, todo gracias a la inquebrantable promesa de un niño. Yo protejo a mi madre. Y en esa promesa, no solo encontró una madre su salvación, sino un rey su familia y un reino su futuro. Así concluye la historia de cómo la protección más feroz y el amor más puro pueden nacer en los corazones más pequeños, enseñando incluso a un rey ancestral el verdadero significado de la familia y el destino. Si esta narrativa te ha conmovido, compártela para que otros también puedan descubrir el poder de este amor inquebrantable.